Hola mi queridísimo Géminis, bienvenido de nuevo a mi canal. Hoy quiero compartir contigo tu lectura semanal. Antes de comenzar quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de Géminis que gracias a vuestras suscripciones, vuestros likes y vuestros comentarios hacéis que cada día esto sea posible. Si acabas de llegar a mi canal, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas, ya que no cuesta nada y haciéndolo me haces muy feliz. Así que mi queridísimo Géminis, millones de gracias de corazón. Dicho esto, que es lo más importante para mí, quiero recordarte que son lecturas generalizadas. Y es un poquito difícil que toda la lectura aplique para todos los Géminis. Pero si has llegado hasta aquí es porque a lo largo del vídeo encontrarás un mensaje importante y poderoso para ti, que tus guías, tus ángeles y el universo quieren mostrarte. También decirte, mi queridísimo Géminis, que esta lectura es para Sol, Luna, Ascendente y Venus, que el Sol es tu esencia, la Luna, tus emociones, el ascendente, cómo te muestras o cómo te ven los demás, y Venus, el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Por eso es muy importante que cheques también la lectura de tu ascendente, mi queridísimo Géminis. Fíjate, ya nos salió una carta en la mesa. En la mesa se nos queda, fíjate, el arcano mayor número 20, es el arcano mayor del juicio en el tarot, y aquí en el de oso es más allá de la ilusión, y vemos ahí a una mariposa con una cara de una persona con los ojos cerrados, como está mirando hacia su interior. Esta carta, mi queridísimo Géminis, nos viene a decir pues que quizás te veas a veces bloqueado o bloqueada por los juicios de las personas o por los juicios de las personas que tienes a tu alrededor o por los juicios que tú te haces a ti mismo o a ti misma, mi queridísimo Géminis. Esta carta lo que nos viene a decir o nos quiere indicar para ti es que tienes que mirar hacia adentro en vez de mirar tanto hacia afuera, ¿vale? Que te relajes, que busques en lo más profundo de tu ser donde está esa verdad y que veas o que más bien identifiques o sepas diferenciar qué es un sueño y qué es realidad. También nos viene a decir para ti, mi queridísimo Géminis, un renacimiento, una absolución, quizás una liberación. Necesitas descubrir la alegría y tomar nuevas aptitudes y nuevos conocimientos para llegar a la plenitud, mi queridísimo Géminis. Esta es la carta que nos va a guiar la lectura de esta semana para ti. Luego en la base, fíjate, se nos queda la carta del rayo. El arcano número 16 es la carta de la torre en el tarot. Esta carta nos viene a decir pues que vas a tener un cambio súbito, un cambio rápido. Es una carta de destrucción para que empieces a construir algo nuevo, ¿vale? Esta carta, la carta de la torre, la carta del rayo, yo creo que te viene a indicar pues que en esta semana o en estos días vas a tener que poner fin a muchas cosas, a las rutinas, a gente, a cosas que ya no te hacen bien, porque tienes la necesidad de ese cambio. Esta carta nos dice que siempre después de la tormenta llega la calma, mi queridísimo Géminis. Muy bien, vamos a ver qué nos quiere seguir diciendo para ti el tarot. Una cartita para Géminis, por favor. Fíjate, ya salió. Buah, se nos confirma. Mira, es que te la voy a enseñar antes de seguir barajando. La torre. O sea, en definitiva, esta semana va a haber algo se va a destruir dentro de ti o algo se va a destruir a tu alrededor para que tú vuelvas a renacer, ¿vale? Para que renazcas como una ave fénix, para que vuelvas a levantar esos peldaños y que te levantes de esas cenizas, mi queridísimo Géminis. Las cartas no lo confirman. Muy bien, una cartita para Géminis, por favor. Ahí está, se volteó el 9 de copas, mi queridísimo Géminis. Ahí está, se volteó
La carta de el juicio, fíjate, se nos vuelve a repetir el mismo arcano mayor. Está siendo una lectura muy interesante, mi queridísimo Géminis, para ti. Ahí está, se volteó el 5 de oros o pentáculos. Una cartita para Géminis, por favor. Y ahí está el 4 de oros o pentáculos. Muy bien, en la base, fíjate, se nos queda el 3 de oros o de pentáculos. Mucha energía de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio se nos ha presentado en la mesa para ti, mi queridísimo Géminis. Esta carta maneja la energía de Libra y tu energía, mi queridísimo Géminis. Y esta carta nos viene a decir, pues, que tienes que hacer una planificación. Tienes que pero esa planificación la tienes que hacer con eficacia. Quizás necesites la colaboración de algunas personas para poder llevar a cabo lo que te propongas. También nos puede indicar, pues, que tienes que descubrir tus cualidades y aprovechar esas cualidades para llevar a cabo, pues, eso que vas a volver a renacer, ese nuevo principio que nos ha salido con la torre, mi queridísimo Géminis. Muy bien, la dejamos por aquí, porque fíjate, como te dije antes, ha salido 2 veces la torre aquí en Oso, y fíjate que luego después está la carta del florecimiento, ¿vale? Como las semillas, y nos sale 2 veces la torre. Esta carta nos viene a decir, nos quiere indicar para ti, mi queridísimo Géminis, nos confirma que durante esta semana, durante estos días, como que va a haber un derrumbe, como que va a haber algo que va a cambiar dentro de ti, se va a derrumbar algo y vas a renacer como una persona totalmente nueva. También nos puede indicar, pues, que te tienes que deshacer de esos apegos, ¿no? Y que, como antes te he dicho, después de la tormenta, pues que siempre llega la calma. Y se nos confirma, las cartas nos confirman que algo va a caer para que se vuelva a levantar, mi queridísimo Géminis. Porque luego fíjate que nos sale el 9 de copas. El 9 de copas maneja la energía de Piscis, Acuario y Escorpio, y como que nos está indicando, vemos ahí a un hombre sentado, a una persona sentada con todas las copas detrás, como que va a haber abundancia, como que vas a tener deseos cumplidos, como que vas a gozar de placeres, ¿no? Que vas a tener todo lo que tú quieres o lo que tú anhelas, que vas a lograr el éxito, mi queridísimo Géminis. Y seguramente sea, pues eso, cuando todo eso se venga abajo, porque luego la carta que había aquí detrás era la del florecimiento, cuando todo eso se vaya abajo, pues vas a gozar de esa abundancia, de esa satisfacción, de haber vuelto a construir, de haber vuelto a renacer como un ave fénix. Porque fíjate que nos lo vuelven a confirmar, ¿no? Con la carta de el juicio y la nueva visión. O sea, efectivamente va a haber una liberación, vas a descubrir la alegría durante estas semanas, durante estos meses, pues como que te vas a levantar de ese letargo, vas a levantarte de eso que has estado postergando con dolor quizás, para así volver a renacer. Y como que sí, que es un renacimiento, o sea, es que las cartas nos lo siguen confirmando, vas a renacer como un ave fénix, vas a vivir esa transformación, porque se va a caer eso, va a ser una epifanía, vas a descubrir la alegría, como que vas a agarrar nuevas aptitudes y nuevos conocimientos. Porque luego nos sale el 5 de oros o pentáculos. Esta carta maneja la energía de Acuario y tu energía, mi queridísimo Géminis. Y es posible, pues, que hayas tenido dificultades durante estos meses atrás, pues que hayas a lo mejor padecido alguna enfermedad, pero no una enfermedad así muy dolorosa, sino una enfermedad pues así un poco pasajera, que no es muy fuerte, vamos, que no es una enfermedad de vida y muerte. También nos puede estar indicando pues que te has abandonado, mi queridísimo Géminis, durante estos meses, como que has tenido dolor, carencia, ¿vale?
que también puede ser que hayas sentido pues un poquitín de rabia, pero que esta carta más bien yo creo que te viene a indicar, mi queridísimo Géminis, que te viene a decir dónde te estás descuidando, ¿vale? Dónde te estás descuidando para no llegar a florecer. Quizás se tenga que derrumbar eso para que tú te des cuenta, porque claro, luego nos sale el 4 de oros y el 4 de oros maneja la energía de Escorpio y Acuario. Esta carta nos viene a decir pues que quizás estás bloqueado, como que te aferras a las cosas, como que quieres tener el control de todo, ¿vale? Que tú mismo te bloqueas esos cambios que tienen que venir. Por eso nos ha salido la torre, para que se derrumbe por fin y salgas hacia adelante, ¿de acuerdo? También es que mires a qué te estás aferrando y en dónde te estás estancando. Y hasta qué punto nos puede estar diciendo, hasta qué punto, mi queridísimo Géminis, estás bloqueando todos esos cambios que necesitas. Muy bien, vamos a ver qué nos quiere seguir diciendo el tarot para ti, mi queridísimo Géminis. Muy bien, una cartita para Géminis, por favor. Ahí está. El 5 de espadas. Ahí está el 10 de bastos. Una cartita para Géminis, por favor. Ahí está. Y la sota de bastos, mi queridísimo Géminis. En la base, fíjate, se nos queda el 3 de copas y vemos ahí a 3 personas celebrando algo. Esta carta maneja la energía de Libra, Cáncer y Piscis y nos viene a indicar pues celebración, alegría, confianza. También nos puede estar indicando para ti, mi queridísimo Géminis, pues que pidas apoyo o que ayudas o ayuda a otras personas. Más que nada nos viene a decir pues que va a haber diversión, va a haber una celebración por algo, ¿vale? Que tienes que también pues agarrar esa confianza en ti, aunque las cosas se te derrumben, porque luego lo vas a celebrar por todo lo alto cuando consigas quitarte todos esos apegos y todas esas cosas y te levantes. Porque fíjate que empezamos la lectura en la mesa con el 5 de espadas y ahí vemos a una persona como que se está pues mirando a las otras y está sonriendo. Esta carta nos maneja la energía de Virgo y de Tauro. Esta carta nos viene a decir pues que a lo mejor puedes entrar en conflicto, en discusión con alguna persona, que tengas alguna discordia o que lleguen rumores o habladurías a tus oídos, mi queridísimo Géminis. Y quizás por eso se te derrumben, a lo mejor se te derrumba la visión que tú tenías por una persona, que tú creías que era de una forma y es de otra, o a lo mejor se te derrumban pues las cosas y empiezas a ver la vida con una visión como más amplia, ¿no? Porque quizá también lo que nos viene a decir pues que estás mirando las cosas con una visión un poco pequeña. Por eso nos sale con el 9 de copas y la torre, mi queridísimo Géminis. Porque fíjate que luego nos sale el 10 de bastos y vemos ahí a una persona como que no quiere ver más allá de su nariz, ¿no? Esta carta nos viene a manejar la energía de Leo y nos viene a decir pues que las cosas a veces se te vuelven cuesta para arriba, que quizá te estás poniendo tú las limitaciones, ¿vale? O que te estás tú mismo poniendo esas cargas y que quizás estés cansado. También nos puede indicar pues que tienes que a lo mejor vigilar un poquito tu salud durante estos meses. También nos pide equilibrio para ti, mi queridísimo Géminis, ¿vale? Que puede ser que estés agobiado pues de las situaciones que vives, del trabajo, de las obligaciones, de las responsabilidades, pero nos sale con la carta del juicio. Como que te está diciendo basta ya. Mira hacia adelante, renace
para poder llegar a lo que tú quieres o lo que tú deseas, porque luego nos sale la sota de bastos. Las sotas representa a una persona joven, las sotas son son personajes que nos traen noticias. Y esta sota la maneja la energía de Sagitario. Esta sota es una sota muy creativa, es una sota con mucho entusiasmo, con mucha confianza en sí misma, y es posible pues que te hagan una propuesta emocionante. Por eso a veces las cosas se derrumban, porque esa propuesta te va a llevar a ese nuevo renacimiento, ¿vale? También nos puede estar aconsejando pues que sueltes esas ataduras y esos aferramientos, porque nos ha salido con el 4 de oros, esas ataduras, esos aferramientos en los que tú ahora mismo te encuentras o crees que te encuentras aferrados a ellos, ¿vale? Porque fíjate que nos han salido correlativas 3, 4 y 5, ¿vale? O sea, como que tienes que mirar las cosas que tú tienes buenas, confiar en tus cualidades, aprovecharlas, no aferrarte a ellas, dejarlas marchar, ¿vale? Para así poder, pues como afrontar esas dificultades que se te van a presentar, ¿no? Como a preguntarte en qué te estás descuidando para que luego la sota de bastos nos venga a decir o nos comunique que tienes la suficientemente confianza, la suficientemente valentía para resurgir de las cenizas, mi queridísimo Géminis. Vamos a ver qué nos quieren aconsejar para ti las hadas. Muy bien, una cartita para Géminis, por favor. Te agradecería que si te está gustando esta lectura y está resonando contigo, te suscribieras y que le dieras a un like, ya que haciéndolo me haces muy feliz y me ayudas a seguir subiendo estos vídeos, mi queridísimo Géminis. Madre mía, mira, salieron casi toda la baraja, las devuelvo. Una cartita para Géminis, por favor. Ahí está. Una cartita para Géminis, por favor. Ahí está. Y en la base, fíjate lo que te están diciendo, mi queridísimo Géminis, las hadas. Nuevo hogar. La mudanza es un paso en la dirección correcta. Pues fíjate que a lo mejor, pues eso que se te derrumba, pues te hace mudarte o bien de país, o bien de casa, o mudarte para vivir un trabajo nuevo o algo, pero esa mudanza se va a dar. No sé en referente a qué, tú sabrás hacia dónde vas, si te vas a mudar de país, si te vas a mudar de ciudad, si quizá te vas a mudar de barrio, de casa, o no sé, vas a cambiar de trabajo, también puede ser. Una mudanza va a estar por ahí, mi queridísimo Géminis. Y fíjate que en la mesa se nos queda paciencia, por favor, y vemos ahí a un hada con una mariposa, o sea, la transformación se nos vuelve a manifestar, la mariposa con la de más allá de la ilusión, y te dicen, lo que pides está de camino, ten paciencia, pues primero deberán darse una serie de condiciones que están ocultas. Y fíjate que nos sale con el 10 de bastos y el 5 de espadas, ¿no? Cuando algo se derrumba, como es el caso de la torre, siempre hay que ir pasito a pasito, ¿sabes? Para ir levantando eso que quieres levantar o que quieres proyectar o que quieres realizar. Porque las cosas despacio se hacen mucho mejor. Despacio, o sea, pero sin perder el objetivo, mi queridísimo Géminis. Porque luego nos sale el maestro espiritual y vemos ahí a un hada con un montón de conejitos a su alrededor y te dice, tu propósito de vida implica formar a otros en la sanación y la espiritualidad. Y nos sale con la sota de bastos y el 10 de bastos. O sea, es muy probable pues que tú tengas que ver a ese maestro espiritual, a esas actitudes, a esa creatividad que hay dentro de ti y que no la ves.
y que tienes que levantarte para poder verla, como para sacar a ese maestro que llevas tú dentro de ti, mi queridísimo Géminis. Vamos a ver qué nos quieren decir para ti los guías, los maestros, el universo, los arcángeles. Muy bien. Una cartita para Géminis, por favor. Ahí está. Y fíjate, en la base se nos queda el arcángel Zadkiel. Y te dice, enseñar y aprender. No tengas perjuicios e iníciate en nuevas ideas. Después, transmíteselas a otros. Fíjate lo que nos está indicando el arcángel Zadkiel. Lo mismo que la hada. Eres un maestro espiritual. Transmites la sabiduría a las personas, mi queridísimo Géminis. Y esa sabiduría tienes que darla a conocer. Tanto reconocértela a ti mismo como darla a conocer a los demás, ¿vale? Y luego en la mesa se nos queda el arcángel Samuel y te dice, transición profesional, tus objetivos vitales provocan un beneficioso cambio de carrera. Fíjate que es muy probable pues que a lo mejor sea un trabajo que es lo que se te derrumba o que te cambian de ciudad o de sitio y tú te lo estás tomando como un poco a la tremenda. Pero no te lo tomes a la tremenda porque va a ser muy beneficioso para ti, lo vas a celebrar, lo vas a renacer de las cenizas como un ave fénix, vas a dejar todos esos apegos detrás para volver a construir algo nuevo y algo maravilloso que te va a llevar a la plenitud y a la liberación, mi queridísimo Géminis. Así que millones de gracias por acompañarme un vídeo más, por escuchar lo que las cartas querían comunicarte. Si esta lectura te ha gustado y ha resonado contigo, te agradecería que le dieras a un like, te suscribieras y que lo compartieras con quien tú creas que lo necesite. Lo que no haya resonado contigo, mándalo al universo para que luego vuelva a ti en el momento en que lo necesites. Millones de gracias, te envío muchísima luz, que todo esto se mueva y se alce otra vez de las cenizas, que saques a ese espíritu que llevas dentro, mi queridísimo Géminis, y nos vemos muy pronto.